Segunda Feria del Libro de la Vecilla de Curueño, 19 y 20 de julio de 2025. Más libros, más libres. Hoy nos acompaña Jesús Tascón, autor de la trilogía Europa, un ambicioso proyecto narrativo que entrelaza historia, pensamiento y ficción para explorar qué somos y hacia dónde vamos, como continente. 3 libros que abren preguntas, provocan debate y no dejan indiferente. Jesús, bienvenido de nuevo a esta Feria del Libro de la Vecilla del Curueño. Muchas gracias. El año pasado estrenamos feria. Estrenamos feria y estrené presencia aquí. Y este año repito. Este año repites. Bueno, cuéntanos, ¿cómo nace una trilogía como esta? ¿Qué te mueve a dedicar una obra tan extensa a Europa como concepto, como escenario y como conflicto? Pues mira, cuando acabé mi primera novela, que estaba ambientada en la antigua Yugoslavia y en parte de la guerra, me quedó ahí algo en el interior y me movió a explorar no solo ya una zona concreta del continente, sino todo el continente, y desde el punto de vista, que no lo has dicho, de un asesino en serie. Y entonces lo que me movió fue esa historia tan truculenta que hubo en Yugoslavia, extenderla un poco a lo que fue la Europa del siglo XX a través de la visión de un asesino en serie, que realiza sus crímenes por diversos países de Europa. Una visión complicada. Sí, complicada, enrevesada. De hecho, me ha quedado una trilogía de 1500 páginas, o sea que se me han enrevesado bastante. Ya, sí, sí. Un hijo siempre sabes cómo nace, pero no lo que va a pesar, ¿no? Pues el libro es igual. Bueno, como hilo narrativo, ¿cuál es el hilo narrativo que une los 3 libros, aparte de eso que nos acabas de contar, de ese asesino en serie? Pues principalmente es ese asesino en serie, pero el hilo narrativo es la historia de Europa. Pero empezamos en el siglo XX, pero nos remontamos a tiempo atrás, a siglos atrás, y ese asesino lo que hace es enfocar sus crímenes sobre mujeres que han tenido, al menos en la primera parte de la trilogía, mujeres que han tenido peso importante en cada país, y reflejar ese crimen o volver a utilizar esa historia para llevar a cabo ese crimen. Y entonces se hace cargo de ella, de la investigación, una detective de Scotland Yard, y ese asesino la única pista que deja en los crímenes es un mapa. Ella no es para nada, no tiene idea de geografía ni de historia, tiene conocimientos básicos y ya está la pobre en un callejón sin salida, y entonces decide recurrir a una ayuda externa. Y su superior le da un nombre y le da el nombre de un profesor de historia y de geografía, y entonces recurre a él. Y la aparición de ese personaje pone patas arriba tanto la historia como su vida personal. ¿Cuáles son los grandes temas que atraviesan la trilogía? ¿Identidad, memoria, frontera, decadencia, utopía? Sí, sobre todo decadencia, y luego lo centro mucho en lo psicológico sobre lo que le sucede a esta detective. Es un viaje de ella. En su día a día incluso llega a estar aburrida de su trabajo y llega incluso a tener el deseo de que suceda algo. Y entonces ese deseo parece cumplirse, pero claro, aparece este personaje, aparece esta serie de crímenes que la desquician, y ella entonces se introduce en un mundo de mapas, de historia, de geografía, de banderas, la introduce él, y entonces ella descubre algo que ni siquiera había pensado nunca, que es esa historia que hemos vivido como continente, esa decadencia que estamos teniendo ahora, ese pasado de guerras, de enfrentamientos, de cambios de fronteras, que ha vivido Europa a lo largo de toda su historia. Que muchas veces lo olvidamos. Lo olvidamos totalmente. Por ejemplo, este personaje, ella, la detective Sara se llama, ella no es consciente para nada hay una frase que dice mucho el profesor, que es que en nuestro pasado se encuentra nuestro futuro. Sí. Él es historiador y él siempre tiene sus teorías de que la historia es cíclica, de que si te fijas en los sucesos históricos que suceden en un determinado lugar, en este caso Europa, o en un determinado país, puedes adivinar, no con certeza, lo que puede llegar a suceder en el futuro. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué papel juega lo literario frente a lo político en tu enfoque? ¿Es más una advertencia, un ejercicio de lucidez o una llamada a representarnos como sociedad? Yo creo que más bien lo segundo. Sí. Sí.
Es un reflejo de eso, es de lo que te digo, de ese reflejo de la historia pasada en la sociedad actual. ¿Qué te aporta compartir una obra así en una feria local, como es la Feria de la Avecilla, en un contexto aparentemente alejado de Bruselas, Berlín o París, pero que también es Europa profunda? Llaman la Europa profunda, la España profunda. Sí, las zonas ya vaciadas o sí, que se están vaciando, ¿no? Eso es, la llaman la España vaciada, que tanto terreno geográfico va ocupando cada vez más en nuestro país y en nuestro continente. ¿Y qué te aporta compartir en esta feria todo esto? Ay, pues me satisface muchísimo venir aquí. A ver, mis padres son oriundos de la zona, yo nací en Valladolid, pero tengo contacto. Sí, bueno, ya lo he repetido en 2 entrevistas. Dentro de nada la feria será en Sopeña de Curueño, porque vamos, solo con los... Sí, tenemos muchos... Solo con los autores que tenemos en el pueblo nos daría para hacer la feria. Llama mucho la atención. Es una broma, pero sí, llama mucho la atención. De que un pueblo tan pequeño tenga tantos... Sí, artistas, pintores, escritores, gente culturalmente muy potente, sí. Sí. Bueno, Jesús, pues no sé si nos quieres contar algo más. Gracias por recordarnos que Europa no solo es un mapa o un tratado, sino también un relato en disputa, y que tu trilogía ayude a que sigamos escribiendo con conciencia crítica y mirada larga. ¿Algo más que apuntar? Nada, simplemente agradecido por la entrevista, por la invitación a la feria. Estoy encantadísimo de venir. Esta feria la tengo muy marcada en mi calendario, hago muchas al año, y esta la tengo marcada con especial cariño. El año pasado acabé muy satisfecho. Está magníficamente organizada, aunque sea un pueblo tan pequeño, no tiene nada que envidiar a pueblos más grandes. Nos lo trabajamos. Está muy aquí, bien. En la corporación municipal, la concejala de Cultura, con todas las personas que ha contado para colaborar, la verdad es que están haciendo un buen trabajo. La verdad es pues que... muchísimas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Nos veremos para la siguiente. Por supuesto, aquí estaré. Gracias. Muchas gracias.